Hola, buenas noches. Se acercan las épocas de infecciones respiratorias altas, específicamente de influenza, pero también tenemos muchas infecciones por distintos agentes virales, rinovirus, adenovirus, etcétera. Y entonces es común que las personas que se afectan por ese tipo de padecimientos acudan a muchos de los consultorios a solicitar tratamiento antibiótico. Y si es inyectado, mejor, dice la costumbre popular. Tristemente, algunos compañeros entran en este juego y fácilmente extienden la receta por algún antibiótico. Dentro de los más comúnmente recetados está la famosa ceftriaxona, que seguramente alguno de ustedes le han recetado en algún momento. Y el día de hoy quisiera yo platicar un poco con ustedes respecto a la inutilidad de dar un medicamento como este, y no solamente eso, sino el daño que se está haciendo cuando de manera displicente utilizamos antibióticos en padecimientos virales. Las enfermedades respiratorias altas, ¿sí? Que la gente llama de manera inadecuada gripas, y esto lo digo porque el término gripa o gripe específicamente debe ser restringido a la enfermedad por influenza, por virus de la influenza. Pues las infecciones respiratorias altas se llaman faringitis, se llaman rinosinusitis o amigdalitis, dependiendo del área específica que se ve inflamada, o catarro común, por ejemplo, ¿no? Cerca del 75% de esos padecimientos son de origen viral. Muchos son los virus que producen estas enfermedades y la mayoría de estas tienen un comportamiento autolimitado. Es decir, que aunque uno no haga absolutamente nada, estas enfermedades se van a curar solas. Claro, dan muchas molestias, dan escurrimiento nasal, dolor de garganta, malestar en el cuerpo, febrícula, etcétera. Sin embargo, el paciente va a recuperarse con medicamentos, sin medicamentos y a pesar de que le demos medicamentos. Excepto tal vez el caso de la influenza, en donde ahí sí pueden presentarse algunas complicaciones graves, incluso neumonías virales, también con otros virus, pero más puntualmente con influenza, y que entonces sí apremia que demos algún tratamiento específico para esto. Solamente un 25% son de origen bacteriano. Estas usualmente se presentan cuando un paciente tiene una infección viral, se inflama todo el tejido de la boca, de la garganta, de la nariz, y entonces esta barrera que usualmente se encuentra de manera natural para protegernos contra las bacterias se ve debilitada, y entonces algunas bacterias pueden llegar y producir una infección. Dentro de estas, las más comunes, pues está el streptococo beta hemolítico, la moraxella catarrhalis, hemófilos influenza, en algunas ocasiones klebsielas, etc. Cuando una bacteria infecta las vías respiratorias altas, característicamente va a tener producción de pus. Esta pus es la presentación patognomónica de lo que nosotros conocemos como inflamación supurativa, que es la inflamación producida por las infecciones bacterianas. Las infecciones virales no producen pus, producen inflamación, producen edema, producen enrojecimiento, pero no producen pus. Y entonces cuando nosotros vemos una garganta, una boca, en donde vemos abscesos, vemos pus que escurre por la garganta, vemos amígdalas con algunas criptas llenas de estos contenidos purulentos, pues es cuando nosotros podemos definir que un paciente efectivamente tiene infección bacteriana. Cuando una persona tiene una infección respiratoria alta y no tiene estas características, entonces lo más probable es que tenga una infección viral. Y los virus no responden a antibióticos. Aunque le dé uno el mejor antibiótico del mundo, los virus no van a mejorar por el tratamiento, ya que los antibióticos actúan específicamente en las capas de las bacterias o en el metabolismo de las bacterias. De manera que utilizar un antibiótico es completamente absurdo e inútil. Solo cuando tenemos una infección bacteriana, evidencia de pus, como les comentaba yo,
entonces sí podemos hablar de que es necesario utilizar algún antibiótico específico. Vamos a hablar de la ceftriaxona. La ceftriaxona es un antibiótico que pertenece al grupo de las cefalosporinas, que son primas de las penicilinas, es decir, que si usted es alérgico a la penicilina, es muy posible que sea alérgico también a la ceftriaxona. La ceftriaxona pertenece a la tercera generación de estos antibióticos y esto quiere decir que su utilidad es más precisa para cierto grupo de bacterias que se conocen como gram negativas. Estas bacterias infectan principalmente al tracto digestivo y al aparato genitourinario. Las bacterias que pueden llegar a infectar a las vías respiratorias, principalmente a las altas, generalmente son gram positivas, es decir, que incluso si tuviera usted una infección bacteriana, ceftriaxona sería la peor elección, porque no es un medicamento cuyo espectro esté diseñado para este tipo de bacterias. Es un medicamento que se diseñó inicialmente para enfermedades graves intrahospitalarias, y por eso cuando originalmente sale al mercado, pues era un medicamento de un costo bastante oneroso y que además pues no se podía conseguir de manera bastante sencilla. Hoy en día con el advenimiento de los genéricos, tristemente este antibiótico se ha vilipendiado, se ha ridiculizado al usarlo de manera indiscriminada en cualquier tipo de infección viral. Y entonces lo que sucede es que hemos estado generando una gran resistencia antimicrobiana. Seguramente usted habrá escuchado o leído en las redes sociales que ahora hay un par de cepas de bacterias que son multidrogo resistentes o que son resistentes prácticamente a todos los antibióticos que existen. Y usted y nosotros los médicos hemos sido los culpables de ello. Usted por exigirnos que a fuerzas le demos un antibiótico o incluso por andar rascando antibióticos que tiene por ahí guardados, y nosotros los médicos por seguirle el juego y recetar puros antibióticos. La ceftriaxona además tiene la capacidad, precisamente como tiene un espectro contra gram negativos, de matar a las bacterias que normalmente conforman nuestra microbiota, es decir, lo que se conoce antes como flora intestinal normal. De manera que cuando utilizamos este antibiótico de forma indiscriminada, rompemos nuestra flora intestinal y estamos expuestos a otras infecciones. Cuando muy sencillo nos va a salir por lo menos una diarreíta vamos a tener, pero incluso podemos enfermarnos de algo que se llama colitis pseudomembranosa, lo cual es mortal. Y todo por una mala utilización de los medicamentos. ¿Por qué es que los pacientes cuando utilizan ese tipo de medicamentos se sienten bien? Bueno, primera porque existe un fuerte efecto placebo. Segunda porque usualmente son acompañados de otros medicamentos sintomáticos. Y todavía más triste, uno de estos medicamentos sintomáticos que hoy se utilizan mucho es la dexametasona, un esteroide, es decir, un primo de la cortisona, que se debe restringir para enfermedades muy especiales, principalmente enfermedades reumáticas, algunas enfermedades neurológicas y otros casos muy especiales. Se utiliza de manera indiscriminada para desinflamar la garganta y esto genera, pues, en el menor de los casos, complicaciones por hongos, es decir, permite que crezcan hongos en la garganta, pero incluso puede producir alteraciones de la glucosa, de la presión arterial, puede producir osteoporosis y muchas otras complicaciones más. De manera que debemos de detener el uso de estos medicamentos que generalmente, no siempre, generalmente, se dan sobre todo en los consultorios anexos a farmacias. Es cierto que existen muchos compañeros que laboran en esos consultorios que son maravillosos clínicos y que recetan como se debe de recetar. Y también es cierto que podemos encontrar eminentes especialistas que están dando ceftriaxona para las gripas o para las faringitis virales. De manera que
yo quisiera exhortarlo a usted que cuando tenga una enfermedad respiratoria alta, acuda con su médico, hágase revisar. En esta época, realícese una prueba rápida de influenza. Y si su médico atinadamente le dice solamente tome sintomáticos, a lo mejor algo para el escurrimiento nasal, para la inflamación, para el dolor y punto, y no necesita más, hágale caso. Hágale caso. No ande buscando otra opinión que le brinde el antibiótico solo porque tiene usted prisa de componerse para mañana que tiene algún compromiso. En usted y en nosotros está precisamente el compromiso, la labor, la tarea de poder evitar que en un futuro ya no lejano, bastante cercano, tengamos problemas serios por infecciones debido a superbacterias y que esto incluso le pueda costar la vida. Muchas gracias, estoy para servirle, nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.